Es un gusto poder compartir con ustedes. El día de hoy vamos a presentar el tema de la implementación y la verificación del plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID en el trabajo en el sector textil y construcciones. Entonces vamos a proceder con la presentación de este siguiente tema. Entonces, básicamente, nosotros debemos tener en cuenta para el tema de la verificación tanto del cumplimiento como de la implementación de este plan para la prevención, vigilancia y control, específicamente en el sector textil y confecciones. ¿Qué vamos a ver en este tema? En este tema básicamente vamos a ver la parte normativa y también vamos a ver un poco el documento normativo emitido por SUNAFIL a efectos de fiscalizar este plan para la prevención, vigilancia y control de COVID. Es importante tener en cuenta el marco normativo vigente. Sabemos que nuestro marco general en materia de seguridad y salud en el trabajo está marcado tanto por la ley y el reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Y en el marco de la pandemia por COVID-19, el MINSA ha emitido lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID. Estos lineamientos han sido aprobados a través de la resolución ministerial 448-2020 MINSA. Y aquí es importante decir que esta resolución derogó las anteriores resoluciones que también contemplaban pautas mínimas para implementar las medidas de bioseguridad en el marco de la pandemia por COVID-19. Asimismo, contamos, o es materia de análisis en esta capacitación, la resolución ministerial 137-2020 de PRODUCE. Esta resolución es el protocolo, aprueba el protocolo sanitario de operaciones ante el COVID-19 del sector producción, específicamente el rubro textil y confecciones. En este contexto, la SUNAFIL emite la resolución ministerial 103-2020 y a través de esta resolución aprueba el protocolo para el ejercicio de la inspección del trabajo en el marco de la declaratoria de emergencia nacional y sanitaria por las graves circunstancias que afectan las actividades laborales y económicas. Efectivamente, en este marco de pandemia, la SUNAFIL emite este documento que va a permitir focalizar la inspección del trabajo específicamente en lo que ahora nos importa o en lo que para lo que nos hemos reunido, que es respecto del plan para la vigilancia, prevención y control. Entonces, este documento, este instrumento normativo, este protocolo contempla estas pautas y además es importante destacar que la inspección del trabajo como tal ejerce de forma permanente sus funciones de vigilar y exigir el cumplimiento de la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. Y aquí da especial énfasis a las medidas temporales y excepcionales que se han dado en el marco de la pandemia por COVID-19. Es importante también mencionar que la inspección del trabajo lleva a cabo sus funciones en el marco de la pandemia, privilegiando el uso de las herramientas tecnológicas, es decir, va a realizar inspecciones de forma virtual. También van a haber inspecciones presenciales, pero van a ser restringidas atendiendo a determinadas circunstancias, a determinadas situaciones. Dentro de lo que se rescata o dentro de los puntos importantes de esta resolución 103 es que se establece que el inspector de trabajo cuenta con la facultad de imponer una medida cautelar de cierre del área o establecimiento. ¿Y cómo se concreta esta medida o esta facultad? Esta facultad del inspector fue introducida a través del decreto legislativo 1499. A través de este decreto se otorga la potestad al inspector de poder imponer esta medida en qué circunstancias, en qué situaciones, en aquellas situaciones donde advierta que en el centro de trabajo están laborando, está ingresando personal cuyas actividades económicas no están dentro de las actividades permitidas por el estado de emergencia o no están incluidas en la fase de reanudación de actividades. Es en este escenario
donde el inspector tiene la facultad de emitir esta medida cautelar de cierre del área o establecimiento. Ahora, es importante aquí tener en cuenta lo siguiente. Nosotros sabemos que con la emergencia sanitaria solamente se permitió que siguieran funcionando aquellas actividades que prestaban bienes y servicios esenciales. Posteriormente, con la reactivación económica, se estableció fases para la reanudación de actividades. Dentro de la reanudación de actividades, en la fase 1 se contempló a este sector, al sector textil y confecciones. Obviamente que no se contempla a todas las empresas porque se tuvo en cuenta determinados criterios de focalización y estos estaban centrados en las ventas anuales de este sector. Pero en esta primera fase se reanuda este sector y para la reanudación el sector la empresa perteneciente a ese sector tenía que elaborar este plan para la prevención, vigilancia y control de la COVID en el trabajo. Y ahora, ¿cómo iba a elaborar este documento? Este documento se iba a nutrir de dos insumos. Uno, la resolución ministerial 448, que establece pues las pautas, los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores por exposición a COVID-19, pero también tenía que tomar en cuenta el protocolo sanitario que emitía su sector. En este caso, el protocolo sanitario emitido para el sector textil y confecciones es el protocolo aprobado mediante resolución ministerial 137-2020. Entonces, este protocolo establece que va a ser aplicable a todas las empresas del sector textil y confecciones y las que operan servicios complementarios que den ese valor agregado a los productos que elaboran las empresas del sector. Entonces, como lo estábamos comentando, el empleador tiene la obligación de elaborar este plan para la vigilancia, prevención y control, es decir, de implementar todas las medidas de seguridad y salud. El enfoque que se tiene que tener en el marco de esta pandemia es un enfoque centrado en resguardar la seguridad y salud de los trabajadores con una finalidad esencialmente preventiva. Ahora, mediante Decreto Supremo 101-2020 de la PCM, se establece que este plan para la prevención, vigilancia y control no era exigible para las personas naturales. Ojo, personas naturales, no las personas naturales con negocio. Este documento es exigible para todas las empresas y la obligación en un inicio estaba centrada en que una vez que yo elaboraba mi plan, tenía que registrarlo en una plataforma virtual habilitada por el MINSA, denominada Siscovid. Sin embargo, esta disposición fue actualizada y a la fecha la obligación se cumple enviando a través de un correo electrónico habilitado por el MINSA mi plan para la vigilancia, prevención y control de COVID. Ahora, ¿cuándo voy a actualizar este plan? Este plan se va a actualizar. ¿Cuándo se va a actualizar este plan? Este plan se va a actualizar cuando hay alguna modificación de algún procedimiento obligatorio de prevención de la COVID o algún procedimiento obligatorio para el regreso o reincorporación al trabajo. Y esto obviamente bajo responsabilidad de la empresa. Este plan para la vigilancia, prevención y control tiene que ser elaborado en todo centro de trabajo. ¿A través de quién? A través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo o quien haga sus veces. Debe ser remitido al comité o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo. ¿Para qué? Para que en el plazo de 48 horas de recibido pueda aprobar este plan y se pueda continuar con el procedimiento. Una de las acciones más importantes para la reactivación productiva que dispone la resolución ministerial 137 es la implementación de medidas de higiene, limpieza y desinfección. ¿Para qué? Para disminuir el riesgo de contagio de COVID. Y esto es importantísimo y creo que es el ABC
de las medidas de bioseguridad, el tema de la limpieza y desinfección, el uso obligatorio de las mascarillas, el distanciamiento social son las medidas, las pautas mínimas básicas que se deben implementar a efectos de evitar la propagación del contagio por COVID-19. Ahora, los empleadores deben implementar políticas y prácticas flexibles. Estas políticas, estamos hablando de una lista enunciativa, pueden ser implementar horarios flexibles para evitar el tema de las aglomeraciones, aumentar el espacio de trabajo entre los trabajadores, ¿para qué? Para cumplir el distanciamiento social que dispone la norma, implementar opciones de reuniones flexibles, es decir, es importante que se priorice la utilización de las herramientas tecnológicas a fin de que no se den las reuniones presenciales a las que estábamos acostumbrados antes. Se deben reducir operaciones innecesarias y aparte también se pueden otorgar las licencias o los permisos de trabajo de repente a efectos de evitar el que se concentre el mayor número de trabajadores en la empresa. Se debe revisar y actualizar permanentemente los protocolos de la empresa. ¿Y esto por qué es importante? Como todos conocemos, antes de la emisión de la resolución 448, que es la vigente, la que establece los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de ahora, estaban otras disposiciones normativas, la resolución ministerial 239, la 265 y sus posteriores modificaciones que contemplaban obligaciones específicas. ¿Por qué es importante la revisión de mis protocolos? Porque mis protocolos tienen que adecuarse a la normativa vigente, tanto que emita la autoridad sanitaria como los distintos sectores involucrados. ¿Qué tiene que contener mi plan para la vigilancia, prevención y control? Mi plan tiene que contemplar los 7 lineamientos básicos que a continuación procederemos a explicar. Además, se debe designar a un responsable de seguridad y salud. ¿Para qué? Para que se asegure el cumplimiento de las disposiciones que están en mi plan. No solamente se parte de elaborar el plan, no, es necesario el cumplimiento efectivo del mismo. Ahora, es importante la implementación de las medidas de limpieza, de desinfección, considerando la infraestructura, los ambientes de trabajo, los equipos de protección personal, lavado y desinfección, el manejo de residuos sólidos, la prevención de la contaminación cruzada. Ahora, en este plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID en el trabajo, es importante, es vital la determinación del nivel de riesgo de exposición al SARS-CoV-2, que es la denominación del virus que produce la enfermedad COVID-19. Es importante la determinación de estos niveles de riesgo. ¿Por qué? Porque me van a permitir tomar decisiones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Me van a permitir que el empleador, por ejemplo, pueda determinar a qué puestos de trabajo va a practicar las pruebas serológicas o moleculares y a qué no. ¿Qué equipos de protección va a entregar atendiendo al riesgo de exposición por el SARS-CoV-2? Por ejemplo, el nivel de riesgo muy alto, normalmente dentro de este nivel están, por ejemplo, los médicos que están en contacto directo con personas que tienen COVID, con personas contagiadas. El riesgo alto, hay un riesgo potencial de exposición a estas personas. Pueden ser, por ejemplo, los trabajadores de funerarias que están en contacto con los cuerpos o con las personas que mueren por COVID-19. Medio, es decir, aquellos donde, si bien es cierto, de repente hay un contacto con personas del exterior. Aquí, por ejemplo, podemos colocar a los cajeros, a las personas que atienden en los bancos. Y el riesgo bajo, es decir, no hay un contacto cercano frecuente a 1 metro con alguna persona con la que me pueda contagiar. Lo que les decía, este plan para la vigilancia, prevención y control, ahora la obligación ya no está en registrarlo a través de la plataforma SysCovid.
actualmente se cumple con la obligación con la remisión a través del correo habilitado por el MINSA, que es empresa@minsa.gov.p, y este plan va a ser accesible a todas las entidades para que sea fiscalizado, tanto a Sensopas, a Susalud, a Sunafil, como a otros. Y es importante señalar que ya la Sunafil, en el marco de la fiscalización de estos planes para la vigilancia, prevención y control, ha elaborado este protocolo 5, aprobado mediante resolución de superintendencia número 103, y ahora está realizando ya las fiscalizaciones correspondientes. Dentro de los lineamientos de esta resolución ministerial hay 7 lineamientos básicos. El tema de limpieza y desinfección, que es básico en todas las áreas de trabajo. Aquí es importante establecer qué insumos voy a utilizar para limpiar, la periodicidad con la que lo voy a hacer, la capacitación al personal que va a realizar esta limpieza y desinfección de los centros de trabajo. La evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo. Es decir, aquí es importante que se establezca, 1, los niveles de riesgo de exposición al SARS-CoV-2, para determinar a qué trabajadores voy a practicarles la prueba serológica molecular o no. Además, es importante pues que se establezca un procedimiento para reportar la sintomatología de COVID. Luego, el tercer lineamiento, basado en el lavado y desinfección de manos obligatorios. Aunque pueda sonar reiterativo, aunque pueda sonar repetitivo, es importante, es vital el correcto lavado y desinfección de manos. Los 20 segundos obligatorios. ¿Y esto por qué? Porque nos va a ayudar a disminuir el contagio por COVID. Es importante. El cuarto lineamiento, la sensibilización de la prevención del contagio por COVID-19 en el trabajo. Es importante que el trabajador conozca qué es el SARS-CoV-2, conozca qué es el COVID-19, qué produce. Es importante que se pueda sensibilizar al trabajador en estos temas para que así el trabajador pueda actuar de forma correcta ante estas situaciones. Las medidas de protección colectiva, basadas básicamente en que los ambientes de trabajo tienen que estar ventilados, en evitar las aglomeraciones. Aquí es importante establecer horarios de trabajo. Luego, los equipos de protección personal, que básicamente están centrados en la entrega de los equipos de protección, y esto acorde al nivel de riesgo de exposición por SARS-CoV-2. Luego está la vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto de COVID-19. Cobra vital importancia la figura del profesional de la salud a efectos de la vigilancia de la salud de los trabajadores. Ahora, consideraciones para el regreso al trabajo. Aquí es importante tener en cuenta lo siguiente: aquellos trabajadores que estuvieron en cuarentena y que no presentaron sintomatologías, ni son sospechosos, ni confirmados de COVID, el regreso para ellos es automático. Luego es importante también tener en cuenta para la reincorporación al trabajo lo siguiente, y aquí es importante que ustedes en esta parte de la disposición normativa cuenten con la asesoría del profesional de la salud. ¿Por qué? Porque se establece el periodo de reincorporación al trabajo y se hace la clasificación de los pacientes asintomáticos y de los pacientes que sí presentaron sintomatología, y los días que se dan para el alta va a depender mucho de la situación en concreto. Acá la norma establece una cantidad de días de forma referencial, pero esto tiene que ser validado por el profesional de la salud.
Luego en nuestro plan también tenemos que incorporar lo referido a la revisión y reforzamiento de capacidades. Aquí es importante porque si yo he tenido a mi trabajador en aislamiento social, si mi trabajador no ha realizado la actividad por mucho tiempo, es importante que el empleador vea la posibilidad de brindar capacitaciones para la actualización o reforzamiento de estos procedimientos técnicos, ya sea de forma virtual o de forma presencial como así lo disponga, para reforzar el uso de equipos, de herramientas peligrosas en atención a la función que realizaba el trabajador. El responsable de la seguridad y salud en el trabajo debe gestionar para todos los trabajadores lo siguiente, lo que les decía, la importancia de la determinación del nivel de riesgo de exposición al SARS-CoV-2. Porque aquí está, si el puesto de trabajo se ha identificado como un riesgo alto o muy alto, obviamente que tengo que practicarle la prueba serológica o molecular. Si es riesgo mediano y bajo, no, salvo que el profesional de la salud lo disponga. Y aquí también es importante señalar que el costo de las pruebas corre por parte del empleador. Ahora, respecto a las consideraciones para el regreso o reincorporación al trabajo de aquellos trabajadores que presentan factores con riesgo de exposición a COVID. Aquí se ha establecido que estas personas con estas características particulares, en ellos se debería privilegiar la realización del trabajo remoto. Dentro de este grupo se encuentran a las personas mayores de 65 años, las que presentan hipertensión arterial refractaria, enfermedades cardiovasculares graves, cáncer, diabetes, asma moderada o grave, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia crónica en tratamientos con hemodiálisis, enfermedades o tratamientos inmunosupresor y que tengan obesidad con un índice de masa corporal de 40 a más. Ahora, es importante tener en cuenta ya en el proceso productivo que se deben realizar, es importante que se identifique poder realizar algunas modificaciones, algunas adecuaciones en los módulos de trabajo. Es decir, aquí es importante que se respete el distanciamiento social de 1 metro entre los trabajadores y se debe considerar los equipos, las herramientas de trabajo, los insumos. Es importante también tener el control de mis trabajadores al momento de ingreso, al momento de retirarse, en las áreas del centro de trabajo, la atención a proveedores, a clientes, es decir, es importante aquí evitar el tema de las aglomeraciones. ¿Para qué? Para evitar la propagación del virus. Ahora, nosotros hablábamos que había un grupo de personas que tenían factores de riesgo por COVID-19, dentro de los cuales se encontraban las personas mayores de 65 y las que tenían algunas comorbilidades. Estas personas, en principio, la regla es que ellos realicen trabajo remoto, pero ¿qué pasa si estas personas desean concurrir a prestar servicios a mi empresa? La norma ha previsto esta situación y ha dispuesto que puedan suscribir una declaración jurada de asunción de responsabilidades. Esa declaración no puede ser en ningún caso, no puede ejercerse en ningún caso coacción para la firma de este documento. Y si bien es cierto, se puede ir a trabajar firmando esta declaración jurada y obviamente teniendo en cuenta la evaluación que realice el médico de la empresa, es importante señalar que el empleador sigue siendo responsable de la seguridad y salud en el marco de lo dispuesto por nuestra normativa vigente. Y esto va a ser objeto de la inspección del trabajo para que verifique que efectivamente se estén cumpliendo las disposiciones normativas al respecto.
¿Qué debe contemplar este plan para la vigilancia, prevención y control? Este plan no solamente va a contemplar las medidas aplicables a mis trabajadores, sino también aquellas medidas que pueda aplicar a practicantes, a visitas, a terceros. ¿Y por qué? Aquí podemos darle especial énfasis al principio de prevención, es decir, el empleador debe desplegar todos los mecanismos, todas las medidas para que sus trabajadores realicen sus labores sin poner en riesgo su vida, salud e integridad. Pero también tiene que hacerlo respecto de aquellos con los que no mantiene vínculo laboral, pero están en sus instalaciones realizando alguna actividad. Y este plan debe ser asumido en su integridad como parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. También la norma ha previsto que en aquellas situaciones donde la empresa no cuente con este servicio de seguridad y salud en el trabajo, debe aplicar como mínimo el anexo 1, que ya este anexo 1 está contemplado en la resolución ministerial 448, que está referido a la contratación del profesional de la salud, atendiendo al número de trabajadores con los que cuenta la empresa. Ahora, las personas, la empresa tiene que remitir este plan, tiene que ser puesto en conocimiento de los trabajadores dentro de las 24 horas siguientes de remitido al MINSA. ¿Qué sucede si yo he declarado alguna información o he consignado información falsa, inexacta, no auténtica? Decíamos que ¿quién va a fiscalizar? Va a fiscalizar la SUNAFIL el cumplimiento de la normativa en seguridad y salud en el trabajo, pero también va a fiscalizar el MINSA a través del CENSOPAS y lo va a hacer respecto de aquellas situaciones donde detecte información falsa, no auténtica, que se haya consignado en este plan. Para ello va a emitir medida de suspensión o de cancelación del registro. Ahora, es importante también tener en cuenta lo siguiente. Este plan para la prevención y control tiene una estructura básica, una estructura que está contemplada en la resolución ministerial 448. Básicamente se centra en los datos de la empresa. Es importante especificar tanto la razón social, el RUC, la dirección, la ubicación de la empresa, el dato del lugar de trabajo, es decir, si la empresa tiene 5 o 6 sedes, se van a consignar todas las sedes de la empresa. Ahora, datos del servicio de seguridad y salud en el trabajo, es decir, quiénes conforman parte de mi servicio, qué profesionales tienen, la ocupación, la especialidad, la colegiatura, el correo electrónico, toda la información necesaria. Luego, también nos exigen establecer la nómina de trabajadores con riesgo de exposición al SARS-CoV-2. Por eso les decía, lo importante que es determinar el nivel de riesgo de exposición de mis trabajadores. Tengo 10 puestos de trabajo. De los 10 puestos de trabajo voy a verificar quiénes están en un nivel de riesgo muy alto, alto, mediano o bajo. Y también es importante señalar aquí si tienen algún factor de riesgo, alguna comorbilidad, si es una persona mayor de 65 años, si tiene diabetes, si tiene asma, si tiene alguna comorbilidad también se debe identificar. ¿Quiénes son responsables del cumplimiento del plan? También el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. También es importante ver el tema del presupuesto, cuánto tengo presupuestado para la implementación de las obligaciones contempladas en este plan. Es importante tener también el documento de aprobación de este plan por parte ya sea del comité, ya sea del superrevisor. Ahora, la SUNAFIL ha emitido el protocolo 5 y en el protocolo 5 hay un anexo, el anexo 4, que es un anexo que contempla todas las obligaciones en el marco del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID. Es decir, este documento es tipo un autodiagnóstico que me permite verificar a mí como empleador qué tanto he implementado respecto al Plan para la Prevención, Vigilancia y Control. Ya en una primera etapa, la SUNAFIL ha remitido cartas inductivas a efectos de que el empleador declare
¿qué tanto o el cumplimiento de este plan? Esta es la primera fase. Posteriormente se evaluará esta información a efectos de poder remitir alguna carta disuasiva que ya está centrado o focalizado en el cumplimiento de estas obligaciones para ya en un escenario posterior determinar si se genera una orden de inspección y ya se asigna un inspector a efectos de que se lleve a cabo ya la investigación de este tema que es el plan para la vigilancia, prevención y control de COVID. Entonces, hasta aquí he culminado ya con la exposición. No sé si procedemos ya a poder absolver algunas consultas que tuvieran. Sí, claro, Melissa, te pasé una lista de preguntas. Ya, Hay varias consultas. a ver, ya. Entonces vamos a proceder a verificar. Ya, a ver, acá tengo. ¿Se puede considerar? Ya, se puede considerar alto riesgo al personal operativo, ya que ellos manipulan la prenda y pasa de operación en operación, de mano en mano. Ya, como yo les decía, si bien es cierto, el MINSA ha establecido unas pautas para determinar el nivel de riesgo de exposición al SARS-CoV-2 y está desde muy alto hasta abajo, es importante aquí, en atención a la pregunta que hacen, que de la mano con el profesional de la salud puedan detectar si esa situación amerita ser considerada como una situación de repente de alto, de nivel de riesgo alto. O sea, no podemos a priori determinarlo nosotros. Sí es importante que el profesional de la salud, de forma conjunta con los que forman parte del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, tengan en consideración todas las actividades que se realizan por puesto de trabajo a fin de determinar esta situación. Aquí, por ejemplo, nos exponen y nos dicen que el personal operativo manipula las prendas, la ropa, y obviamente sí, pues de repente puede ser que esta prenda haya, no sé, haya estado en manos de alguien que tenía COVID, nosotros no sabemos porque es asintomático y llega al área donde estoy trabajando. Entonces, habría sí que determinar, no podría a priori decirle es un nivel de riesgo muy alto o alto, sino habría que determinar en el caso concreto. Aparentemente podríamos decir que es un riesgo de alto a mediano. Sin perjuicio de eso, es importante que el profesional de la salud lo determine en el caso concreto. Ya, otra consulta. No nos ha llegado acceso al SIS-COVID. ¿Qué se podría hacer? Les comentaba, la obligación para registrar el plan para la vigilancia, prevención y control, primero era registrarlo a través de la plataforma SIS-COVID, pero actualmente esta obligación ha quedado sin efecto, se ha derogado, y la obligación de ahora es remitirlo al correo electrónico, que acá está el correo electrónico, lo voy a proceder a colocar. Se remite al correo electrónico, para buscarlo acá está, por favor. Al correo electrónico del MINSA. Con la sola remisión del correo electrónico se entiende que se ha hecho el registro correspondiente. El correo electrónico es empresa@minsa.gov.p. Ahí pueden remitir a este correo electrónico, remiten su plan y tiene el mismo efecto que el registro en el SIS-COVID. Luego, buenas tardes. En el caso de los centros de trabajo 1 de 5 a 20, ¿es obligatorio contar con profesional de la salud o es optativo y recién es obligatorio para otros tipos de centros de trabajo? Bien, ahí vamos a ver que esta obligación
obligación de contar con el profesional de la salud está contemplada en el anexo 1 de la resolución ministerial 448. Vamos a verlo ahora mismo. Dependiendo del número de trabajadores en la empresa, se establece la obligación. Claro, porque ahí a la precisión habrá que ver si es actividad de alto riesgo o no es de alto riesgo a efectos de determinar qué profesional de la salud corresponde. A ver, siguiente pregunta. ¿Bajo qué parámetros se establecen los niveles de riesgo? Esa es la pregunta. Bueno, en el marco de la pandemia por COVID-19, el MINSA ha establecido determinados parámetros atendiendo al puesto de trabajo, a la cercanía, al contacto directo o cercano del trabajador con personas que tengan COVID o que se sospeche que tengan COVID. En realidad esos criterios en el marco de la pandemia se han implementado, que han sido dispuestos a través de la autoridad sanitaria, a través del MINSA. A ver, otra consulta es, la charla de 5 minutos antes de iniciar el trabajo puede ser un instrumento de reforzamiento sobre el tema del SIS-COVID y el llenado del análisis de trabajo seguro. ¿No sería un acta donde el trabajador se compromete y se responsabilice por la salud de sus compañeros como del suyo propio? A ver, recordemos que en el marco de la seguridad y salud en el trabajo y en ejercicio o en cumplimiento del deber de prevención, quien va a responder por la seguridad y salud de los trabajadores es el empleador. El trabajador no puede ser responsable por su seguridad y salud. En temas administrativos va a tener que responder el empleador en virtud del principio de prevención. Otra pregunta, ¿quién es el responsable de la elaboración del plan dentro de la empresa? El responsable es el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo o quien haga sus veces. Este Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, la norma dispone que se va a encargar de gestionar la vigilancia de la salud de los trabajadores en el marco de lo dispuesto por la Ley de Seguridad y Salud. Ya, otra consulta. Buenas tardes. En una empresa que maneja sustancias químicas, ¿es igual al del COVID el plan o es distinto? No entiendo la pregunta, pero entiendo que toda la pregunta es que si esta empresa dedicada al manejo de sustancias químicas está obligada o no a presentar el plan. Si es así la pregunta, todas las empresas están obligadas a presentar el plan. Y aquí hago una pauta y digo lo siguiente. Recordemos que por el estado de emergencia sanitaria habían empresas que han venido prestando bienes y servicios esenciales, nunca han parado actividades, y otras que sí paralizaron, pero que han ido reanudando conforme a las fases de reanudación de actividades dispuestas por el gobierno. Entonces, actualmente, quienes están obligadas a contar con este plan son tanto las empresas que prestaban bienes y servicios esenciales como las que estaban en las fases de reanudación de actividades. Si mi empresa está dentro de las actividades contempladas en la fase de reanudación, estoy obligada a tener este plan a efectos de reanudar actividades económicas. El profesional de la salud es uno, pese a que tenga diferentes sedes. Bueno, la norma contemplado por centro de trabajo, hace la especificación.
Ahora, la siguiente pregunta. ¿El plan registrado en el SID COVID debe volverse a registrar mediante el correo electrónico? Mi recomendación es que sí, es que está registrado. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando se emite la normativa de registrar a través del SID COVID, estábamos bajo el amparo de la resolución ministerial 239, la misma que ha quedado sin efecto, la misma que establecía obligaciones diferentes a las contempladas actualmente. Recordemos que en esta resolución se disponía la aplicación de la prueba serológico-moleculares para aquellos puestos de trabajo de muy alto, alto y mediano riesgo. Actualmente, con la resolución ministerial 448, esta obligación solamente se circunscribe a aquellos puestos de trabajo de muy alto y alto riesgo, mientras que para el mediano y bajo va a depender de lo que determine el profesional de la salud. Otra pregunta, si mi empresa aún no tiene el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿puedo enviar mis lineamientos al SISCOVID? Estamos en proceso de elección, esto debería tardar por lo menos un mes. ¿Qué hago? Quisiera inscribir mis lineamientos en el SISCOVID. Nuevamente les digo, la plataforma del SISCOVID no está habilitada para el registro de mi plan, está habilitada para registrar las pruebas serológicas o moleculares, pero no para el registro del plan. El plan ahora se registra remitiendo vía correo electrónico empresa@minsa.gov.p, se remite el plan y ya está automáticamente registrado. Y bueno, en atención a la pregunta, podrías ya registrarlo, que lo firmen todos los trabajadores, pero sí es importante que al momento en que te llegue la fiscalización se pueda ya contar formalmente con el comité. Recordemos que la obligación para constituir un comité, para nombrar un supervisor, está desde el 2011 que se emite la ley y 2012 que se llega a reglamentar. A ver, siguiente consulta. Nuevamente consultan que qué nivel de riesgo es una tienda de confecciones. Y aquí nuevamente les digo, es importante determinar los puestos de trabajo, qué actividades hacen a efectos de que con el profesional de la salud puedan determinar el nivel de riesgo de exposición al SARS-CoV-2. El supervisor de seguridad y salud en el trabajo puede ser una persona externa. No, el supervisor y el comité de seguridad y salud en el trabajo debe estar conformado por los trabajadores de la empresa. El supervisor debe ser el representante de los trabajadores de la empresa. Y como requisito para ser supervisor, para ser candidato a supervisor, tengo que ser trabajador mayor de 18 años. No puede ser un externo. Ya, ¿cuál es la sanción ante el incumplimiento de algún ítem del plan para la vigilancia, prevención y control? ¿Se sanciona o se otorga un plazo para la subsanación? Bueno, como toda investigación, si la investigación está a cargo de la SUNAFIL, llega, requerirá la información y claro, si el inspector tiene la facultad de otorgar un plazo a efectos de que se pueda cumplir a efectos de que se pueda revertir el incumplimiento. Pasado ese plazo, obviamente vas a ser sujeto de sanción. Otra consulta. ¿Es distinto el trámite para una REMIPE para registrar el plan de vigilancia? No. El trámite es el mismo para todos. Y como le decía, la obligatoriedad tanto para las empresas que vienen prestando bienes y servicios esenciales como para aquellas que están dentro de la fase de reanudación de actividades.
Ya. Otra consulta. En mi caso no nos ha llegado los accesos al Siscobit. ¿Qué podría ser? Nuevamente, puedes remitir tu plan a través de este correo electrónico, que es el correo empresa@minsa.gov.p. A través de este correo electrónico, tú ya estás cumpliendo con la obligación del registro de tu plan. Ya. Otra consulta es, ¿qué requisitos debe cumplir el responsable de la seguridad y salud a la actualidad dada la emergencia sanitaria? Bueno, el responsable del servicio de seguridad y salud como tal no especifica la profesión que deba tener, pero sí tiene que tener conocimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Respecto al servicio de seguridad y salud, está reglamentándose ya, a la fecha se está viendo la posibilidad de reglamentar para disponer qué tipo de profesionales pueden incorporar este tipo de servicios. Otra consulta, deseo saber si el profesional de la salud debe atender presencialmente todas las horas o puede hacerlo de manera remota o la combinación de ambas, 2 horas presenciales y el resto de manera remota. Bueno, va a depender del tipo de actividad que realice. La norma no especifica que necesariamente deba ser presencial. Han habido preguntas reiterativas sobre el tema del registro del plan, y creo que es algo que sí tiene que quedar claro. A la fecha ya la plataforma del SysCovid ya no está habilitada, o a la fecha ya no debería registrar el plan a través de esa plataforma. Si es que han pedido acceso y a la fecha no le responden, es porque ya no está habilitada para tal efecto. Sí podrían o sí tienen la obligación de remitirlo al correo electrónico. A través del correo electrónico ustedes ya están cumpliendo con el registro de ese plan. Así que son muchas las preguntas, reiteradas las preguntas que se enfocan en el tema del SysCovid. El SysCovid a la fecha ya no tiene funciones para el registro del plan. A la fecha ya no las tiene. A ver, vamos a ver otras preguntas. ¿Cómo evidencio el seguimiento a la población de riesgo? Actualmente, donde laboro, solo se hace una llamada telefónica y se completa un cuadro de seguimientos. Bueno, en realidad la norma te dice que sí, que tienes que darle seguimiento al personal considerado como personales de riesgo. No te dice en realidad o no te detalla, pero sí es importante la pregunta, ¿cómo tú vas a acreditar que tú estás dando monitoreo a estas personas? Puede ser, sí, a través de los registros de llamadas telefónicas. De repente también podemos implementar algún registro que sea firmado digitalmente por la persona de riesgo, o correos electrónicos. Todo eso es evidencia válida que se está monitoreando al personal de riesgo a través de correos electrónicos, de WhatsApp, de mensajes de texto. Todo ello es información válida a efectos de, ante alguna posterior fiscalización, pueda acreditar el cumplimiento de dicha obligación. Si los empleados han estado expuestos al virus, pero no presentan síntomas, debo permitir que trabajen. Todo el tema propiamente de sintomatología es importante y básico, el reporte temprano de sintomatología al profesional de la salud, quien va a estar encargado y responsable de monitorear este tema. Obviamente, si ha habido un contacto con alguna persona que es posiblemente, que tengo que existe una posibilidad de que esté contagiada, el profesional de la salud va a tener que adoptar respecto de la persona donde ha habido
un contacto cercano frecuente las medidas correspondientes. ¿Qué medidas se debe adoptar para proteger a un empleado que debe viajar por trabajo? Las medidas son básicas. El empleado que va a salir fuera del centro de trabajo a realizar alguna gestión tiene que cumplir con los lineamientos básicos. El tema, aunque puede sonar reiterativo, y esto quiero que quede muy claro, el tema de lavado y desinfección de manos es básico, señores. El tema del uso obligatorio de la mascarilla, del distanciamiento social de 1 metro, y si puedo más, es básico, básico, es como el ABC de todo para evitar el contagio. Y es importante que el trabajador se concientice del cuidado propio, del cuidado del otro y del cuidado de todos. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el virus del SARS-CoV-2 tiene un nivel de contagio alto, entonces es importante establecer barreras a efectos de que se pueda propagar el contagio. El comité de SST vence este mes. Debo hacer el proceso de elecciones, si es así, y tengo personal en teletrabajo. Estos no pueden votar. Las votaciones pueden dejar de ser anónimas, no. En este caso, si es que el plazo del comité, el periodo del comité, ya vence, a través de decreto legislativo se ha dispuesto extenderlo durante el tiempo en que dure la emergencia sanitaria, así que no hay problema, se puede extender su periodo. Los registros ya no son necesarios que sean físicos dada la coyuntura, pero los registros electrónicos no todos tienen firma porque las empresas no manejan firmas digitales para el personal. Es cómo se debe manejar con los fiscalizadores de SUNAFIL. Claro, en realidad la norma, como lo precisan, no señala la obligatoriedad de que los registros se pueden llevar en físico o también virtuales. Entonces, en la medida en que se garantice la autenticidad de la firma, van a tener que ser el respaldo ante cualquier inspección. En una empresa de venta de textiles con 3 locales, cada uno con 3 trabajadores, ¿se debe hacer 2 planes? Bueno, no, se debe hacer un plan y se debe contemplar los distintos centros de trabajo de esta empresa. Ya, otra pregunta. La lista de chequeos que establece la resolución 448, ¿con qué frecuencia se deben monitorear? En realidad no se establece ahí la frecuencia, entonces va a determinar de lo que los profesionales de seguridad y salud recomienden. En principio, se debería, una vez implementado, se debería pasar esta lista de chequeos y luego considerar un tiempo prudente a efectos de levantar las observaciones que se pudieran presentar. Otra pregunta, ¿es obligatorio declarar el plan en el MINSA de manera mensual o solo
si el plan se ha modificado. Bueno, en principio, sí, si hay alguna modificación, ya sea de los procedimientos obligatorios de la empresa, debería registrarse ante el MINSA. Si no, no, la obligación es clara, solo si hay modificaciones. Como les decía, muchos de ustedes probablemente hayan presentado su plan al MINSA bajo los parámetros de la resolución anterior, la que ha sido derogada por la 448, que fue la resolución ministerial 239. Lo recomendable, lo aconsejable es que ajusten las obligaciones a la actual normativa. Eso es lo que les recomiendo, y que remitan el plan vía correo electrónico. Me preguntan, una empresa tiene 4 razones sociales, o sea, son 4 empresas. El plan para la prevención, vigilancia y control se hace por empresa y se tendrá que considerar todos los centros de trabajo que tiene la empresa. Esa es la obligación de la norma. Bueno, entonces ya para ir finalizando la exposición, creo que los puntos claves o los puntos que sí o sí tenemos que recordar es que no solamente basta que nosotros tengamos un plan, coloquemos las obligaciones, lo importante es la materialización de esto. Recordemos, señores, que el tema del COVID-19 es un tema que nos afecta a todos de forma directa, y cualquier tipo de contagio, ya sea en el trabajo o fuera del trabajo, que no se reporte, va a tener implicancias no solo en el compañero, no solo en la empresa, sino también en la sociedad como tal. Entonces, sí es importante la concientización de los trabajadores, de los empleadores, pero también de los familiares respecto de la cultura del autocuidado en este contexto, que es vital a efectos de poder mitigar, a efectos de poder prevenir la propagación por COVID-19. Es importante la cultura del autocuidado. No solo me cuido yo, sino también esta cultura la externalizo a los demás. Es importante el cumplimiento de las medidas de bioseguridad mínimas que debemos cumplir, como un ABC obligatorias, que no nos podemos olvidar: el tema del lavado y desinfección de manos, el tema del uso obligatorio de la mascarilla y el distanciamiento social, que de alguna manera nos van a ayudar a mitigar, a lograr evitar la propagación del contagio por COVID-19. Entonces, eso ha sido todo por mi parte. Muchas gracias. Les paso ahora ya con los encargados. Gobierno del Perú. El Perú primero.